Parece que definir el sincretismo no es una cosa complicada, porque según las definiciones clásicas se dice que es como el momento cuando se encuentran dos, por lo menos dos o más creencias, cultos o prácticas religiosas. Lo típico en el contexto de América Latina es el encuentro del cristianismo con las creencias, las religiones nativas, originarias de América, o también con las creencias que venían de África con los esclavos negros. Pero la verdad sea dicha, esta definición resulta poco fiable si nos acercamos a muchos de los fenómenos. En el caso de, por ejemplo, santeros cubanos, muchos de ellos actualmente dicen que no se trata de ningún sincretismo. Esto fue solamente una forma de disfrazar a los cultos africanos. Solamente, dicen ellos actualmente, solamente fingíamos dar culto a Virgen María, a Jesucristo, a santos, tal y tal. La verdad es que siempre practicábamos nuestras propias religiones. Entonces es una cuestión, lo del sincretismo, que sí refleja la realidad, pero también tiene sus matices bastante importantes. En mi trabajo me centro en 4 partes de América Latina. En Cuba, el tema de santería cubana, la más importante dentro de las religiones afrocubanas presentes en la isla. En México me centro en el personaje de Santa Muerte, pero también me acerco a otros santos populares, porque Santa Muerte es sin duda una de ellos, aunque digamos la más especial, la más lejana de lo típico del santoral popular mexicano. Justamente ahora estoy acá en Argentina para investigar los cultos de santos populares argentinos con mucho interés acerca del personaje de Gauchito Gil, de San La Muerte, pero también me doy cuenta de que este panteón religioso, espiritual, político, social argentino es mucho más amplio, que acá entran fenómenos también políticos, como el caso muy sonado de Santa Evita, ¿no? También este proceso de santificación del Diego Maradona es también un fenómeno que, claro, no es religión pura, pero sí hasta cierto punto hay elementos religiosos. En Buenos Aires estuve en el santuario del Diego, hablé con el custodio y veía claramente que para él es un tipo de experiencia profundamente espiritual. No me atrevería a decir religiosa, pero espiritual sin duda. Entonces acá lo que veo es un cosmos de varios fenómenos socio-religioso-políticos, digámoslo así. Y el último de mis destinos vinculados con este trabajo es el mundo andino peruano. Me acerco al Perú para ver la vigencia, la presencia, cómo funciona actualmente el tema de la cosmovisión pre-incaica y vinculada con la cultura quechua, en aspectos no solamente, digamos, ideológicos o religiosos, pero también en aspectos prácticos, como las curaciones, ¿no? Las cosas de vida diaria. Ese es más o menos el marco de mi investigación. Por supuesto, hay muchos fenómenos más, hay muchos, dentro de la Argentina misma, no podría escribir montones de libros sobre el cosmos religioso de acá. En México pasa lo mismo, hay también muchísimos cultos. Se producen también unas situaciones bien interesantes de ciertas similitudes, pero con diferencias entre varios cultos. El tema, por ejemplo, de los santos populares mexicanos y argentinos está basado en ciertas necesidades bastante parecidas. Son personajes diferentes, pero por ejemplo Jesús Malverde, el mexicano, y Gauchito Gil o otros gauchos santos de acá, sí que tienen mucha cosa en común, ¿no? Santos no reconocidos por la Iglesia Católica, que tenían una vida, vamos, poco ejemplar en algunos aspectos, pero sí después de la muerte resultan ser milagrosos y hoy hay mucha gente que los considera sus protectores, que les reza, que tiene esta relación muy directa con ellos. Otros personajes que se parecen pero resultan muy diferentes, que es la Santa Muerte en México y San La Muerte acá en Argentina y Paraguay. Personajes que para una persona desde fuera puedan parecer casi lo mismo, ¿no? Los dos casos son como personajes esqueléticos, ¿no? Como la imagen de la muerte. Pero la forma de darles culto
sus poderes, su forma de funcionar dentro de la sociedad es bien diferente. El tema de Santa Muerte obviamente viene de los tiempos muy remotos, está vinculado con las creencias guaraníes, con el catolicismo que llegó con los jesuitas y remonta mucho en el tiempo, mientras el culto de Santa Muerte parece ser mucho más nuevo, claro, inspirado por los cultos antiguos, pero es bien nuevo y parece, bueno, lo que parece también bastante semejante en los dos casos es que en los dos casos tenemos una situación de un culto que para algunas partes de sociedad les parece sospechoso, ¿no? En México, por ejemplo, me resultaba muy difícil acercarme a los creyentes, a los santuarios, porque la gente se siente como atacada, se asocia mucho el culto de Santa Muerte con el narcotráfico, con el crimen organizado, que algo de verdad tiene, porque efectivamente había este tipo de fenómenos, pero también para la mayoría de los creyentes son personas humildes que le rezan a la muerte, porque ¿qué les queda, no? La muerte es algo que nos une, la muerte es algo que nos toca a todos nosotros, que nos iguala, y también Santa Muerte tiene este aspecto de hacer un trato, ¿no? Yo te pido una cosa, tú me cumples y yo te cumplo a ti, pues te regalo una ofrenda. Es una religión muy pactada, ¿no? Un culto con cierto pacto de intercambio de favores, se puede decir así. Lo que a mí me fascina es justamente esta cuestión de la expansión. Después de Cuba fui justamente a México y me di cuenta de que en México la santería cubana se está expandiendo mucho. Hay muchos creyentes, muchos practicantes, muchas tiendas que ofrecen objetos importantes para el culto. Hablé con varios babalaos en Cuba y me contaban que sí, vienen muchos europeos, de Italia, de España, que es una religión que está lejos de preservarse solamente en su contexto original, ¿no? Está expandiendo y creciendo mucho. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Con los cultos afro-brasileños que se acercan y expanden a otras partes de América Latina y del mundo. Soy investigador académico, pero este trabajo no es académico, es un trabajo dedicado a este libro que va a aparecer como resultado de los viajes. Es un libro dedicado al público y más bien pertenece a este género de la crónica, el libro de viajes. Bueno, el libro de viajes hasta cierto punto, más bien crónica, él trata de no ficción, reportaje hasta cierto punto. Entonces lo que yo hago es como combinar un poco las herramientas típicamente de investigación académica, justamente las lecturas, ¿no? y este tipo de cosas, con las herramientas típicas del periodismo, que es justamente las entrevistas, es lo más importante obviamente, hablar con las personas y hablar con los especialistas, como acá el doctor César Iván Bondar, ¿no? que resultó ser mi guía en este mundo de misiones, mundo religioso y cultural. Entonces es muy importante tener esta relación, bueno, no solamente leer los textos de investigadores, pero también hablar con ellos, preguntarles y todo, pero por supuesto lo básico es acercarme a las personas, a los creyentes, a los cuidadores, cuidadoras de los santuarios, hablar en la calle. A veces son conversaciones cortísimas, ¿no? Sobre Gauchito Gil, no sé, una persona me cuenta una frase, pero una frase puede ser muy reveladora para entender qué significa este culto para la persona determinada. Entonces sí, es básicamente esto, ¿no? Como las lecturas de artículos, de libros, sirven para tener un buen fondo, ¿no? Un punto de partida, pero después el trabajo del campo es lo que cuenta más.